Buenas noches, mi nombre es Julie Caterine Reyes Ruano, soy estudiante de la Universidad Uniquindío, pertenezco al programa Ciencias de la Información y Documentación Bibliotecológica. En estos momentos estoy en quinto semestre. Este video lo vamos a hacer con el fin de conocer sobre la organización de los archivos. Lo que vamos a exponer en el video es su definición, su marco normativo que lo regula y sus actividades que se llevan a cabo en el proceso de la organización de los archivos. Bueno, ¿qué es un archivo o su definición de archivo? El archivo es un conjunto de documentos que se producen ya sea de una persona natural, que se reciben de una persona natural o de una organización, que se acumulan por su manejo y se le hace un transcurso de su gestión. Se conservan para recibir un testimonio de información de esa persona. Y tenemos también que sabemos que existen dos o tres tipos de archivo, que es archivo central, archivo de gestión y archivo histórico. En el archivo central pues se agrupan todas las transferencias que se realizan de los distintos archivos de gestión y sus respectivas que no se utilizan frecuentemente. En el archivo de gestión es el archivo que comprende toda la documentación sometida de su consulta administrativa o oficinas productoras. Igualmente en el archivo histórico es donde se conserva toda la documentación en la cual ya no se va a tener o no se va a realizar su gestión y no se le va a realizar ningún proceso administrativo. Su marco normativo. En esos momentos el marco normativo que tenemos para la organización de archivos, pues en principio es la ley 594 del 2000, el que nos habla cómo es todo el proceso de organización de un archivo y todos los procesos que se deben llevar a cabo. También tenemos el acuerdo 039, que nos habla de el acuerdo 039. El acuerdo 039 es el que nos regula todo el procedimiento para la elaboración y la aplicación de las tablas de retención que se deben tener en cuenta para hacer una organización de archivos o tener la organización de archivos. También tenemos el acuerdo 042, por el cual se establecen los criterios de la organización de un archivo, ya sea de gestión administrativo, un archivo de gestión, un archivo central o el archivo histórico, como sí. El acuerdo 05 del 2013. Este acuerdo nos habla sobre cómo se establecen todos los criterios básicos para la clasificación, organización y descripción de los archivos. El acuerdo 002. El acuerdo 002 nos habla sobre los establecimientos, los lineamientos que se debe tener para la organización de los archivos. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las actividades que se deben tener en cuenta para la organización de un archivo o la organización documental en sí, que es la que debemos tener en cuenta. ¿Qué es la organización documental? Esta consiste en los procesos que se deben tener los procesos que se deben tener y los soportes que debemos tener en la base de la utilización de todos los documentos, ya sea en su lugar, en sus temas físicos, documentos físicos o digitales. Bueno, en sus actividades pues sabemos que tenemos las actividades que se hacen, bueno, en el archivo es la organización, la clasificación, la ordenación y descripción. Bueno, que debemos tener presente también cómo debemos clasificar y ordenar cada documento. Clasificar los documentos del archivo. Los documentos del archivo no son registros de información producida por las personas naturales o entidades o organizaciones en las diferentes actividades que tienen su valor administrativo, físico, fiscal, legal, científico, económico o histórico y también cultural.
Este objeto debe ser objeto de conservación de esos documentos en un listado de tablas de retención. Igualmente, para organizar los documentos debemos tener en cuenta el tipo de serie, subserie y las áreas de documentación. También se debe tener en cuenta al momento de hacer su foliación, hacer eliminación de cada uno y hacer la clasificación de cada uno y cómo se debe organizar. Bueno, la clasificación de los documentos. La clasificación de los documentos es el principio de la procedencia que se debe tener en cuenta para el análisis de los fondos y las características. En esta clasificación se debe tener en cuenta los manejos, tanto fotográficos, impresos, y los mapas que se deben tener en la organización. También tenemos el tipo de ordenación. Eso es un principio de orden original, el cual determina cuál es el criterio para la ordenación y cómo se debe organizar los documentos. Este nos puede ser en orden alfabético, numérico, cronológico, orgánico, sistemático o mixto. De cualquiera de esas 6-7 formas se puede organizar, hacer la ordenación de los documentos en una unidad documental. También tenemos la valoración y selección de los documentos. La valoración y selección de documentos en este caso es la selección que se tenga para el valor histórico en los cuales pasarán los procesos archivísticos de la organización y el registro, sea en uso, consulta o difusión de cada uno de esos documentos. Igualmente tenemos en la valoración y selección de documentos que se puede tener un desglose. ¿Qué es el desglose? Es lo que se tiene como finalidad de retirar aquellos documentos que no corresponden a la naturalidad del asunto de que está tratando el expediente, o se puede colocar un documento en un lugar que no debe ser o en una unidad documental que no es. Y la descripción. También tengo la descripción, que es el que informa la manera precisa del contenido del acervo, como el catálogo o la guía. En esto de la descripción pues tenemos que son los inventarios documentales sistematizados, pues es que está el inventario, el catálogo y la guía. En el inventario tenemos que tener en cuenta que es un tipo de series documentales, las cuales están divididas en un cuadro de clasificación, y en este cuadro de clasificación nos ayuda o nos muestra mayor facilidad para conocer el orden en el cual están los documentos o está el archivo. Ahora queda el catálogo. El catálogo son los documentos o donde tenemos la descripción de los documentos y la relación del contenido que tiene cada uno de esos documentos, su forma, su ficha, su topografía. Y las guías son la proporción que tiene el contenido de los documentos que se tienen a hacer la revisión de cada uno. Igualmente también tenemos que tener en cuenta que en estos momentos, según nuestra ley que maneja los archivos, que es la 534 del 2000, nos muestra que en los archivos no se debe manejar ningún tipo de instrumentos metálicos, ya sea los ganchitos de legajar, los ganchos de la cosebora, los clips, ya que estos nos hacen tener o dañar los documentos
tipo de originalidad, ya no los van a nos van a quitar su conservación. También se debe manejar que los archivos se deben organizar según sus tablas de retención y sus cuadros de clasificación que se deben tener en cada archivo. En las tablas de valor, en las tablas de retención documental debemos tener en cuenta todos sus tipos, series, subseries, subfondos, series, subseries, para poder hacer la organización. Claro que en las series pueden estar las actas, la correspondencia y demás. Muchas gracias.